Muchas crónicas o historias se mantuvieron en secreto, pero hoy vamos a hablar de una que salió a la luz. Crónicas del futuro, una historia mantenida en secreto por los masones. Pero primero vamos a definir el término masonería. La masonería, también conocida como francmasonería, es una asociación extendida en todo el mundo, que originalmente era de carácter secreto. La palabra como tal proviene del francés maçon, que significa albañil. Sus miembros, los masones, formaban una fraternidad organizada en logias. Como tal, se declaran racionalistas y de inclinaciones filantrópicas y afirman que sus objetivos son la búsqueda de la verdad, el desarrollo social y el progreso moral del ser humano. Crónicas del futuro cuenta la bizarra e increíble experiencia de Paul Amadeus Dienach, quien vivió a principios del siglo pasado en Europa Central. Debido a una seria enfermedad, el autor estuvo en estado de coma por un año entero, tiempo durante el cual afirma que su conciencia viajó al futuro e ingresó en un cuerpo diferente, algo que le permitió interactuar con la gente de esa época lejana. Los escritos de Dienach sobre el futuro han sido tomados muy en serio por los masones y resguardados del público en general por mucho tiempo, hasta ahora. Hay muchos libros que contienen presuntas profecías y visiones futuristas, pero ninguno se acerca a las extrañas circunstancias que dieron origen a la experiencia de Dienach hace casi un siglo atrás. Además, solo un puñado de elegidos han tenido el privilegio de leer sus crónicas. De hecho, existen escasas copias impresas y publicadas en Grecia. Dienach, profesor de alemán, nunca planeó ser escritor o escribir un libro. Las crónicas del futuro son en realidad una recopilación de su diario personal enfocada en su singular experiencia comatosa. En 1921, Dienach fue víctima de una epidemia de encefalitis letárgica y como consecuencia de la enfermedad cayó en coma, permaneciendo en ese estado todo un año en el hospital de Ginebra. Cuando despertó, registró en su diario que estuvo despierto y consciente todo el tiempo, pero no en el año o en el lugar donde se hacía su cuerpo. Su conciencia había viajado hacia el cuerpo de otro hombre, Andrew Notman, del año 3906 d.C. De acuerdo a Dienach, las personas del 3906 notaron que una conciencia diferente había invadido el cuerpo de tal Andrew Notman, por lo que decidieron mostrarle y explicarle todo acerca de esa era, como así también lo que exactamente ocurrió después del siglo XXI hasta principios del siglo 40. Entre lo registrado por el profesor, se menciona que una nueva especie de humanos llamada Homo occidentalis novus será el paso siguiente de la evolución. La pregunta es, ¿cómo llegó a conocerse el diario? A la edad de 36 años, con una salud muy delicada, luego de recuperarse del coma, Dienach se trasladó a Grecia en otoño de 1922. Fue allí cuando conoció al estudiante Papatzis, quien más tarde se convertiría en el vicepresidente del Consejo Nacional de Grecia, miembro fundador de la Sociedad Filosófica y masón de alto rango. Transcurridos 2 años, y viendo que su salud empeoraba hacia lo inevitable, el profesor decidió mudarse nuevamente, esta vez a Italia. Pero antes de partir, le confió a Papatzis un maletín lleno de notas, instándolo a leerlas en un futuro.
poco después de 1924. Dinaj fallecería de tuberculosis. Papatzis tradujo las notas de Dinaj gradualmente en un periodo de 14 años, desde 1926 a 1940. Inicialmente pensó que su profesor había escrito una extraña novela, pero a medida que leía más y más, se dio cuenta que lo que estaba traduciendo eran las mismísimas memorias de su profesor. La Segunda Guerra Mundial y la guerra civil subsecuente en el país helénico hicieron que Papapatzis abandonara temporalmente las traducciones de las notas. Los escritos fueron tomados por la sociedad secreta como suma importancia para el futuro de la humanidad. Y entre los iniciados, Dinaj se ganó el título de profeta de los tiempos modernos. Hoy en día, más de 40 años después, el libro nunca logró salir de Grecia y, salvo por un selecto grupo, la mayoría ignoraba su existencia e importancia. Esto cambió hace poco, cuando el autor Achilleas Sigiroj se tomó el trabajo de recopilación y editar la información. El libro, publicado en Amazon, quizá sea la primera crónica de una nueva especie de humano, llamada Homo occidentalis novus. La pregunta ahora es, ¿ustedes creerían en lo narrado por Paul Amadeu Dinaj? Yo sí.